Hoy vamos a meternos de lleno en la educación intercultural bilingüe en Chile. Y ojo, porque la cuestión no es si debe existir o no, sino qué tipo de educación puede de verdad construir una sociedad más justa. Es una encrucijada clave en la educación. Vamos a ello. A ver, para empezar, hay algo que tenemos que tener clarísimo. La lengua no es solo un montón de palabras. Es, por así decirlo, el ADN de una cultura. Es el pilar de nuestra identidad. Y como vamos a ver, es una herramienta súper poderosa que puede construir o puede destruir. Y es justo aquí donde entra en juego el poder, ¿no? Dando lugar a cosas como el bilingüismo sustractivo. O sea, la idea de que aprender un nuevo idioma no suma, sino que resta, que borra el primero. La lengua dominante se impone y al hacerlo devalúa la lengua materna y, claro, a la gente que la habla. Es un proceso que no enriquece, sino que empobrece. Y precisamente por esto, nuestro primer punto se centra aquí, en desentrañar cómo la lengua es mucho más que palabras. Es la base real de la identidad y del poder. Así que el debate de fondo no es si tiene que haber o no educación intercultural. La pregunta de verdad, el meollo de todo este asunto, es qué camino queremos coger. ¿Nos conformamos con una educación que simplemente gestiona la diversidad o aspiramos a una que de verdad transforme la sociedad desde sus cimientos? Y esta pregunta nos lleva de cabeza al siguiente punto. Vamos a explorar esas dos visiones que están enfrentadas. ¿Se trata de gestionar la diversidad o de transformar la sociedad? A ver que se entienda bien la diferencia. Por un lado, tenemos la interculturalidad funcional, que para que nos hagamos una idea es el modelo que más se ve ahora. Su objetivo es manejar el conflicto sin tocar las estructuras de poder. Se dirige solo a grupos étnicos, normalmente en zonas rurales, y al final lo que hace es reforzar la injusticia que ya existe. Pero por otro lado está la meta, el objetivo, la interculturalidad crítica. Esta lo que busca es justo lo contrario, desmontar esas desigualdades de poder, dirigirse a toda la sociedad, no solo a una parte, con un compromiso de cambio real y de equidad. La diferencia, como se ve, es abismal. Vale, mucha teoría, pero ¿cómo se ve esto en el mundo real? Vamos a pasar de lo abstracto a lo concreto, para analizar el caso chileno, la historia del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, más conocido como el PEIB. Este programa no apareció de la nada, claro. Empezó como un proyecto piloto en zonas rurales allá por los 90, luego fue creciendo, pero el verdadero punto de inflexión llegó entre 2007 y 2009, con leyes que le dieron un soporte mucho más sólido. Y desde 2010, pues se ha ido consolidando. Es un camino de casi 30 años. Pero la pregunta es, ¿ha sido suficiente? Pues a pesar de todo este recorrido, el modelo tiene problemas de fondo, así que toca analizar los nudos críticos y responder a la pregunta del millón. ¿Por qué, después de tanto tiempo, el programa actual se sigue quedando corto? Las críticas apuntan a un problema de raíz. El programa parece atascado en ese multiculturalismo funcional que no transforma nada de verdad. Y esto se ve en cómo las lenguas indígenas se quedan encerradas en contextos rurales como si estuvieran aisladas. Pero el gran ausente, el verdadero fallo, es que el programa no interculturaliza a los grupos dominantes. La historia al final se sigue contando desde una única perspectiva. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión del reto, basta con echar un vistazo a la diversidad que hay. El censo de 2017 nos muestra que, aunque el pueblo mapuche es casi el 80%, hay muchos otros pueblos. Aymara, diaguita, quechua. Es una riqueza cultural enorme que el sistema educativo debería estar abordando. Y aquí viene un dato que, lo dice casi todo. De los 9 pueblos originarios que reconoce la ley, el currículum actual solo ha incorporado la enseñanza de 4 de sus lenguas. Menos de la mitad. Esto ya nos da una pista muy clara del alcance tan limitado que tiene el programa, en realidad. Este desequilibrio lo resume perfectamente la profesora Joke Muse cuando dice que temas como la promoción de la diversidad, la familiarización del grupo dominante con la historia de las minorías o sus preocupaciones sociales están muy poco desarrollados. Vamos, que en resumen, el foco sigue puesto en la minoría y nos estamos olvidando de educar a la mayoría. Y todo esto nos lleva a una idea que es potentísima, un cambio de chip total. La educación intercultural no debiera solo preocuparse de formar a los diversos, sino de formar a la diversidad. Ojo, que esto le da la vuelta a todo. Ya no se trata solo de educar a los pueblos originarios en su cultura, se trata de educar a toda la sociedad para que valore y viva en la diversidad. Este cambio de paradigma nos abre la puerta a la última parte de este análisis, imaginar un camino hacia una educación que sea de verdad para todos. Y ese camino exige, como vemos, un cambio de perspectiva fundamental. La meta, entonces, está clarísima. Hay que pasar de un programa diseñado para las minorías a un sistema educativo que nos eduque a toda la sociedad en y para la diversidad, que deje de ser un parche o un anexo y se convierta en el eje central de la educación de un país. Y después de todo este recorrido, nos quedamos frente a la pregunta fundamental, el gran desafío que queda sobre la mesa.
No es una pregunta con una respuesta fácil, ni mucho menos, pero es la pregunta que tenemos que hacernos para poder imaginar un futuro más justo e integrador. Porque al final, la educación no solo es un reflejo de la sociedad que somos, sino que tiene el poder de construir la sociedad que queremos ser.